Bien, entonces el día de hoy vamos a ver esta introducción al Evangelio de Juan. ¿Me pasan a la siguiente, por favor? Bien, vamos a ver aspectos del Evangelio de Juan y vamos a comenzar por el autor, algunas generalidades del autor. Aunque en el Evangelio en sí mismo no se menciona el nombre del autor como tal, por ejemplo aquí en este pasaje de Juan capítulo 21 del verso 20 al 24, si lo quieren notar, ahí se describe al autor como el discípulo a quien amaba Jesús. Y por razones tanto históricas como internas, se entiende la referencia al apóstol Juan. Voy a estar mencionando, por ejemplo, ahorita algunas cuestiones históricas, a qué me refiero con cuestiones históricas, a qué me refiero con cuestiones internas, pero todas estas cosas, es decir, hay varios elementos, tanto históricos como internos, mismos del propio Evangelio, que a lo largo de la historia ha llevado a atribuir la autoría de este Evangelio al apóstol Juan. Siguiente, por favor. En la cuestión histórica, los padres de la Iglesia han citado, en varios de sus escritos, han citado al apóstol Juan como el autor. Este cristiano histórico, Policarpo, que vivió en este tiempo, él fue discípulo del apóstol Juan, y él en sus escritos y comentados precisamente por Ireneo. Ireneo fue discípulo de Policarpo, es decir, es otra generación. Ireneo cita como Policarpo mencionaba que Juan era el autor de ese evangelio. Clemente de Alejandría, que también vivió en este tiempo, en el año 150 o 215 después de Cristo, también él sí en sus escritos menciona al apóstol Juan como autor del evangelio, de este evangelio, del cuarto evangelio, vamos a referirnos así. Entonces, aparte de estos hay más, yo solamente quise citar estos tres ejemplos históricos de cómo padres de la Iglesia, cristianos y líderes reconocidos de la Iglesia cristiana reconocen este cuarto evangelio como autor al apóstol Juan. Siguiente, por favor. Algunos aspectos más del autor. Juan y Jacobo, su hermano mayor, como se menciona en Hechos 12, verso 2, eran conocidos como los hijos de Zebedeo. Lo puede usted encontrar en pasajes como este. Y además Jesús les dio el nombre de los hijos del trueno. Así se refería el Señor Jesús a Juan y a Jacobo, su hermano. Juan fue un apóstol y uno de los tres asociados más íntimos de Jesús. Dentro de sus 12 apóstoles o dentro de sus discípulos, Jesús tenía un círculo más íntimo. Y bueno, él, la anterior, por favor. Tenía su círculo más íntimo y bueno, entonces Juan estaba ahí junto con Pedro y Jacobo. Esto hace y nos da la referencia de que Juan era un testigo ocular y participante del ministerio terrenal de Jesús. Juan, el apóstol, estuvo en todo el desarrollo del ministerio del Señor Jesucristo. Entonces, tenemos todas estas citas, las puse aquí para que usted pueda irlas anotando, para no tardarnos más en esto, en su casa pueda estarlas revisando. Siguiente, por favor. Después de la ascensión de Cristo, Juan se convirtió en un pilar en la iglesia de Jerusalén. Él ministró junto con el apóstol Pedro hasta que se fue a Éfeso. Es interesante notar que la tradición dice que
antes de la destrucción de Jerusalén, el apóstol Juan se trasladó a la ciudad de Éfeso. Y ahí fue donde escribió este evangelio y también donde los romanos lo exiliaron a la isla de Patmos, donde escribió el libro de Apocalipsis. Entonces, él vivió muchos años, sirvió al Señor muchos años en la iglesia de Jerusalén, pero tantito antes del año 70, que fue la destrucción de Jerusalén, él se mudó a Éfeso. Ya siendo él de edad avanzada, él escribió este evangelio y escribió también las otras cartas que nosotros conocemos aquí en la Escritura. Siguiente, por favor. Además del evangelio que lleva su nombre, Juan también escribió primera, segunda y tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. Siguiente. Esto hace que dentro de los apóstoles él haya sido el escritor más prolífico, a excepción del apóstol Pablo, ¿no? Pero el apóstol Juan fue uno de los escritores del Nuevo Testamento más prolífico después del apóstol Pablo, por encima de Pedro, ¿no? Que conocemos las cartas de Pedro, pero es entonces importante notar que Juan fue el segundo escritor más prolífico del Nuevo Testamento. Algunos de los padres de la iglesia, y por padres de la iglesia, lo menciono para quienes no lo saben, se refiere a aquellos discípulos de los apóstoles, es decir, ya la tercera generación. A ellos se les conoce como padres de la iglesia. Y bueno, a través de la historia y de los tiempos, de ahí hay otros líderes relevantes que también se le puede reconocer como padres de la iglesia. Ellos indican que Juan estuvo activamente escribiendo durante su edad madura y que estaba consciente de los otros evangelios. Es decir, que el evangelio de Juan se le conoce como el cuarto evangelio porque además fue escrito cuando ya los otros tres ya estaban. El evangelio de Mateo, Marcos y Lucas ya existían cuando Juan fue dirigido por Dios a escribir su evangelio, el cuarto evangelio. Entonces esto hace que muchos le pongan la fecha a este evangelio, la fecha de haber sido escrito, en algún momento después de la composición de estos tres últimos evangelios, pero previo al momento en que Juan escribió sus cartas y el libro de Apocalipsis. Encontré algunas referencias. Hay quienes creen inclusive que este evangelio que fue escrito después de Apocalipsis. Hay quienes dicen, por algunas evidencias, piensan que Apocalipsis fue escrito primero y después el evangelio de Juan, este cuarto evangelio. Entonces hay algunas por ahí diferentes opiniones dependiendo de los autores y dependiendo de las fuentes que hayan consultado. Podemos encontrar algunas de estas referencias. Sin embargo, y por eso es que no se da una fecha exacta de cuándo se escribió este evangelio, pero dan un aproximado, dan una referencia. Siguiente, por favor. Entonces Juan escribió su evangelio, lo datan desde el año 80 al 95 después de Cristo en Éfeso, ¿no? Ya hay quienes dan, le decía yo, inclusive hay quienes mencionan que pudo haberse escrito tantito antes del año 70. Algunos piensan que inmediatamente después de que se mudó a Éfeso, tantito antes del año 70 fue que lo escribió, pero la mayoría de los autores concuerdan en que fue en este periodo, en el año 80 al 95 después de Cristo. La mayoría concuerda que fue en Éfeso, y este es un dato importante. Alrededor de 50 años después de que fue testigo del ministerio terrenal de Jesús. Cuando yo estaba preparando esto y estaba estudiando todas estas cosas, no pude evitar el reflexionar en esto, el pensar en esto. El apóstol Juan fue movido por el Espíritu Santo a escribir este evangelio 50 años después
de que él estuvo como testigo presencial del ministerio de Cristo. Piense usted un poquito en eso. 50 años después, si usted ha leído el Evangelio de Juan, con todos sus detalles, donde la narrativa, las cosas que nos cuenta, las palabras que están registradas en las enseñanzas de Jesús, es impresionante pensar cómo Juan tuvo la capacidad de recordar todas esas palabras 50 años después. Yo quise acordarme de algunas cosas 20 años atrás y no pude. Mucho menos conversaciones, palabras que se dijeron, enseñanzas que se dijeron. ¿Qué demuestra esto? Bueno, demuestra la mano divina detrás de todo esto. Dios inspirando a este hombre, al apóstol, para poder escribir y recordar todas y cada una de las cosas que él dejó escritas en este evangelio. 50 años después. 50 años después. Algunos podrán decir, los escépticos, los enemigos de Dios y de la Biblia, podrán decir, bueno, y entonces, ¿cómo estás seguro tú que son ciertas? Si 50 años después, qué difícil es que un hombre se acuerde de las cosas. Bueno, los que hemos podido experimentar las palabras, el poder y los resultados de poder vivir en estas enseñanzas o de haber conocido al Señor Jesús, porque vamos a ver cuáles son los objetivos y cuál es el propósito por el cual Dios escribió este evangelio, que de verdad es muy particular, muy especial. Entonces nosotros entendemos a través de la experiencia propia que todas estas cosas provienen de Dios, provienen de arriba. Siguiente, por favor. Un poquito más sobre el autor, algunos datos sobre Juan. Los demás apóstoles murieron martirizados. Todos y cada uno de ellos, la historia registra cómo fueron martirizados. Solo Juan murió de vejez. Solo este apóstol murió en su vejez. Su padre se llamaba Zebedeo, su madre era Salomé. Si esto lo comparamos con Juan 19:25, entonces podemos entender que Salomé era hermana de María, la madre de Jesús. Por lo tanto, el apóstol Juan era primo hermano de Jesús. Y esto nos hace pensar que probablemente se conocieron desde muy pequeños, convivieron desde muy pequeños. Juan conocía a Jesús desde su niñez, porque eran primos. Entonces, son datos importantes, son datos interesantes. Siguiente. Entonces, Juan era el primo de Jesús y siendo más o menos de la misma edad, puede haberle conocido desde su niñez. Esto también me hacía a mí reflexionar en varias cosas, ¿no? Eran primos hermanos, eran primos cercanos, y en más de una ocasión, es decir, muchas veces, cuando Juan se refiere a sí mismo, nunca se refiere a sí mismo con su nombre. Esta es una de las evidencias que hace pensar a los estudiosos de todo esto como otra referencia a la autoría de Juan, porque nunca se menciona el nombre de Juan en este evangelio. Siempre hace referencia de otras formas, y una de esas varias formas en las que hace referencia es como aquel discípulo al que Jesús amaba. Y también fue una de las reflexiones que hice mientras estudiaba, con cuántos de mis primos me llevo yo tengo una relación así como la que Juan tuvo con el Señor Jesús. Por lo menos, a lo mejor no igual, pero parecida. Bueno, en el caso de ellos, su relación fue tan cercana que Juan da testimonio de que su primo le amaba mucho. Y podemos ver en todos sus escritos que como él también amaba mucho al Señor. Entonces, este es un dato que a mí me llamó mucho la atención, importante. Se piensa que Juan era comerciante, más o menos acomodado.
era uno de los socios de una empresa pesquera de importancia suficiente como para emplear trabajadores a sueldo. En el estudio de este evangelio, bueno, varios estudiosos eruditos han llegado a la conclusión de que Marcos es una referencia precisamente a este dato sobre Juan. ¿Qué más acerca de Juan? Siguiente. Además de su negocio de pesca en Capernaum, tenía una casa propia en Jerusalén, registrado en este pasaje, que era conocido también del sumo sacerdote, registrado en este pasaje. Él era un seguidor ya de Dios antes de que conociera el ministerio de Cristo. Él llegó a ser, era uno de los discípulos de Juan el Bautista. Él estaba ya relacionado con la obra de Dios y con el reino de Dios en el ministerio que Dios estableció aquí en la tierra a través de este hombre, Juan el Bautista. Ya Juan estaba dedicado a eso, ya estaba sirviendo al Señor bajo el liderazgo de este siervo, ¿no? Y por testimonio de Juan el Bautista, Juan se hizo luego discípulo de Cristo, ¿no? Siguiente. Uno de los primeros 5 discípulos de Jesús, ¿no? Cuando el Señor Jesús empezó a formar su grupo de trabajo, cuando empezó a llamar a sus discípulos, bueno, él fue uno de los 5 primeros, y bueno, de los que están registrados como de los que regresaron con Jesús a Galilea. Jesús le apodó el hijo del trueno, junto con su hermano Jacobo, lo cual parece indicar un carácter apasionado e impetuoso, inclusive violento de Juan. Y cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, pareciera ser que no es así, ¿verdad? Vemos sus relatos, vemos sus formas, cómo él escribe, cómo él se dirige, cómo describe al Señor Jesús. La verdad es que a muchos de nosotros el Evangelio de Juan ha sido un libro que nos ha bendecido en gran manera, que nos ha consolado, que nos ha confortado, que nos ha discipulado. Y en la forma en que Juan escribe, inclusive sus cartas, ¿no? Él es el que dice, Dios es amor, ¿no? Y habla mucho del amor, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Él habla mucho del amor. Juan nos insta mucho al amor y nos lleva a conocer al Dios de amor a través de sus escritos. Pero fíjense su trasfondo. Muchos de los estudiosos concuerdan que el apodo del hijo del trueno que el Señor Jesús le puso tenía mucho que ver con su carácter. Y cada vez que el Señor se refería a Juan como hijo del trueno, porque así le hablaba, así se refería a él. Como que trataba de recordarle, cuida tu carácter, cuida tu forma de ser, trabaja en ello. Y esta es una de las cosas gloriosas del Evangelio, hermanos, porque nosotros crecemos de una forma, siendo de un carácter. Si nosotros recordamos lo que hemos estado estudiando acerca de cómo es nuestro carácter apartado de toda posibilidad de poder agradar al Señor por nosotros mismos, y que necesitamos la gracia de Dios, bueno, no solamente nosotros. Juan es un ejemplo de lo que la gracia de Dios puede hacer en una persona. No solamente agresivo, violento, apasionado. Ustedes recordarán aquel pasaje donde se encontraron otras personas predicando a Jesús y él dijo, pero ¿por qué ellos tienen que estar predicando? Eso es algo de nosotros nada más. En alguna ocasión él se atrevió a decirle al Señor Jesús, al Maestro, si quieres oramos para que caiga fuego del cielo y los consuma. Y el Señor, siendo paciente, les dijo, les enseñaba, les instruía, les discipulaba. Entonces, esta era parte del carácter. En alguna ocasión leemos cómo su madre, Salomé, se acerca al Señor Jesús para decirle, Señor, yo te pido que cuando estés en tu reino, permitas que mis hijos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.
Algunos escritores piensan que la madre fue movida por sus propios hijos, es decir, que fueron los hijos los que le estuvieron a decir, ándale mamá, ve y dile, ve y dile. ¿Y qué habla de esto? Habla también de cierta soberbia, de cierta envidia en el corazón de estos hombres. Pero la gracia de Dios fue transformando, fue obrando en ellos y fue transformándolos. Siguiente, por favor. Fue uno de los 3 del círculo íntimo entre los discípulos y era reconocido como el más cercano a Jesús. Este dato lo quise poner inmediatamente del anterior para que nos demos cuenta de algo impresionante, lo que hace el Evangelio de la Gracia. Para que nos demos cuenta de algo muy hermoso y glorioso. No era el carácter ni el pecado de Juan lo que lo definía delante del Señor. Era lo que Él quería hacer en Él y con Él. De tal manera que a pesar de su carácter, a pesar de cómo Él era y a pesar de que Cristo conocía bien el carácter de este hombre, conocía sus defectos, conocía sus tendencias, conocía sus pecados. Sin embargo, eso no le impidió al Señor Jesús tenerlo como uno de sus más cercanos, como uno de sus íntimos. De tal manera que hasta los demás discípulos reconocían a Juan como el más cercano a Jesús. 5 veces se le nombra como el discípulo a quien amaba Jesús. Y todos sabemos que cuando en algún pasaje, en algún capítulo o en algún libro se menciona algo varias veces, es por el énfasis y la importancia que Dios le quiere dar a eso. Entonces, 5 veces se nombra al discípulo como a quien amaba Jesús. Este hombre debe haber sido un hombre de carácter poco común para atraer de esta manera las afecciones o que Jesús pusiera de manera especial sus ojos en él. Ya mencioné yo algunas cosas de su carácter, pero en algún momento yo pensé cuando leía esto de que él era un hombre apasionado, ¿a qué otro hombre vemos así de apasionado y de intrépido? Pues inmediatamente cuando nosotros damos esas características en los discípulos de Jesús, nuestra mente, por lo menos los que hemos leído más acerca de esto, pues nuestra mente siempre se va a Pedro, ¿no? Y nos acordamos de Pedro y decimos, ese Pedrito era algo especial. Sin embargo, fíjense cómo de repente pasamos cosas importantes que la Biblia nos quiere describir y nos quiere transmitir y no nos percatamos y no lo notamos. Pero todo esto, deteniéndonos, estudiándolo, nos hace ver que este hombre, Juan, tenía un carácter poco común y había algo en él que hizo que Jesús se fijara y lo tuviera dentro de su círculo de amigos íntimos. Siguiente, por favor. Él y Pedro llegaron a ser los caudillos reconocidos de los 12. Y bueno, ya estamos entendiendo por qué, ¿no? Ya teníamos identificados a Pedro en su carácter, siempre dispuesto, siempre queriendo hacer las cosas, a veces muy temerario, a veces pareciera ser que no podía controlarse, pero por lo menos yo no había identificado que el otro que le hacía segunda era Juan. Y es que en un momento, en un tiempo, yo sí tuve la imagen de un apóstol Juan como alguien muy tierno, muy callado, muy tranquilo. A lo mejor en mi mente, al identificarlo como el más joven de todos ellos, lo veo así como el consentido, como el más tranquilo y el más tierno de todos. Y sin embargo estamos viendo aquí que no era así. Era
los eruditos, los estudiosos, lo califican como caudillo, es decir, a los que el Señor le encargaba cosas que por alguna razón no se las encargaba a otros. Cuestiones intrépidas que requerían de cierto carácter para poderlas llevar a cabo. Y aunque de temperamento totalmente diferente al de Pedro, estaban generalmente juntos. Él y Pedro muchas veces aparecen juntos en el Nuevo Testamento o en la Escritura. Durante algunos años, Jerusalén fue su residencia principal. De hecho, se le reconoce, Pablo lo reconoce como uno de los pilares y de las columnas de la iglesia de Jerusalén. Juan sirvió muchos años en la iglesia de Jerusalén como uno de los líderes. Ahí ya en nuestra línea de enseñanzas pasada, cuando hablamos de Santiago, aprendimos que Santiago era uno de los líderes principales de la iglesia de Jerusalén. Bueno, junto con él estaba el apóstol Juan, uno de los líderes relevantes de las columnas de la iglesia de Jerusalén, y todos sabemos que la iglesia de Jerusalén fungía como, vamos a llamarlo así, como la matriz, como el centro de operaciones para todo lo que se estaba haciendo fuera de Jerusalén. Pasó sus últimos años en Éfeso, en donde escribió a edad muy avanzada su evangelio, sus 3 epístolas y el Apocalipsis. Le decía yo, después de Pablo, fue el autor más prolífico del Nuevo Testamento. Siguiente. Algunas referencias sobre el evangelio ya en sí mismo. Ya hablamos algunas cosas particulares de Juan, que a mí en lo personal me ayudaron mucho a tener claridad en varias cosas. Ahora sobre el evangelio de Juan es bastante diferente a los otros 3. Bastante diferente a los otros 3. El 90% del evangelio de Juan es diferente a los otros evangelios. Y fíjense que hay muchas personas que han tratado de atacar la Biblia y han tratado de atacar la inspiración divina de la Biblia, diciendo que los evangelios que hablan de un mismo suceso, en muchos de ellos hablan y tienen datos diferentes. Bueno, lo que ellos ignoran es que Dios tiene un propósito. Y con un propósito escribió cada uno de los evangelios. Cada uno de los evangelios tienen un propósito, son escritos por diferentes autores y están dirigidos a diferentes personas con un propósito diferente. Cada uno de los evangelios tenía su propio objetivo. Por eso es que algunas cosas pueden diferir, sin embargo es importante tener en cuenta que todos los evangelios se complementan y el evangelio de Juan complementa de manera amplia a los otros 3 evangelios. De las cosas más relevantes de este evangelio es que presenta a Jesucristo como Dios. Por lo tanto, una de los objetivos del Evangelio de Juan es dotar al creyente, al cristiano, de apología, es decir, de una doctrina de defensa contra todos aquellos que atacan la divinidad de Cristo, o contra aquellos que atacan la humanidad de Cristo, porque también había quienes decían, bueno, eres Dios, sí eres Dios, pero entonces no puedes ser un humano. Y lo que nos trata de reflejar el Evangelio de Juan es que efectivamente Jesucristo es verdadero Dios, pero también verdadero hombre. No contiene narrativas de su nacimiento, a diferencia de los otros, no contiene narrativas de su nacimiento, de su genealogía, de su juventud, de su bautismo, de su tentación, de la transfiguración, ni de la ascensión. Ninguno de esos datos se registran, que se registran en los otros evangelios, se registran en este evangelio. Siguiente. 90% del material de Juan
es exclusivo de ese evangelio. Exclusivo del evangelio de Juan. El 90%, casi todo el contenido del evangelio de Juan es exclusivo de ese evangelio. Juan desarrolla su evangelio, su caso, para instruirnos, para mostrar la deidad de Cristo alrededor de sus discursos, de sus 9 discursos. Él da 9 discursos en este evangelio, y en esos 9 discursos el objetivo es mostrar su deidad, su divinidad, que Él es el Hijo de Dios. A diferencia de otros evangelios, donde se hace un énfasis en todos sus milagros, aquí solamente se mencionan 8 señales milagrosas, y también tienen un propósito, también tienen un objetivo. Les decía yo, está hablando de la divinidad, de la deidad de Cristo. Entonces, cuando mencionan esos milagros, siempre tienen el propósito de mostrar precisamente que Cristo es el Señor, que Cristo es Dios. Siguiente. Él también se presentó como el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, y la vida verdadera. Ahorita esto lo voy a mencionar un poquito más adelante. Da enseñanzas sobre el nuevo nacimiento, y algo muy importante, toda la teología sobre el Espíritu Santo. En este evangelio hay mucha teología sobre la obra de la persona del Espíritu Santo. Y esto es muy importante. Dentro de la doctrina cristiana, la doctrina del Espíritu Santo es sumamente importante, es vital. Y en el Evangelio de Juan aprendemos muchas cosas acerca de esto y acerca del nuevo nacimiento. En muchas de las cartas apostólicas, las cartas de Pablo, muchas de esas cartas ya están dirigidas a los cristianos. Ya están dirigidas a gente convertida, a gente nacida de nuevo. Pero si nosotros no tenemos claro cómo es que esas personas inician ese caminar, probablemente no entendamos entonces cómo es la obra de Dios en las personas, cómo es que Dios hace todas esas cosas en nosotros, en las personas. Bueno, como una de las enseñanzas vitales importantes del Evangelio de Juan es la enseñanza del nuevo nacimiento. ¿Cómo es que Dios comienza la obra en una persona? Personas que tienen la idea de que el cristianismo es un cambio de religión, que es una religión, que ser cristiano es cumplir con ciertas normas, con ciertas leyes, con ciertos dogmas. El Evangelio de Juan nos aclara que la vida cristiana comienza con algo, con un nuevo nacimiento. Con un nuevo nacimiento. Entonces, esta doctrina será una de las cosas importantes que mencionaremos a lo largo de todas estas enseñanzas, como algo vital, el nuevo nacimiento. Siguiente. Algunos temas importantes que se enfatizan en este evangelio es acerca de la verdad, en la cual se menciona 26 veces. Yo le decía, y hace un ratito le hacía reflexionar cómo el apóstol Juan hacía un énfasis muy importante sobre el amor. Bueno, en este evangelio lo menciona 57 veces. 57 veces. Habla de la gloria 33 veces y de creer 100 veces. Acerca de el creer, acerca de la fe, el Evangelio de Juan lo menciona 100 veces. Y entonces, estos datos, ustedes pueden decir, no, sí se ve bonito, pero nos da un mensaje. ¿Cuál es el objetivo y cuál es el énfasis del Evangelio? ¿Cuál es el objetivo y cuál es el énfasis del Evangelio de Juan? La verdad, el amor, la gloria y el creer 100 veces. Y ya entonces usted va vislumbrando un poquito, porque vamos a concluir con eso, cuál es el objetivo clave y central del Evangelio de Juan. En eso vamos a concluir,
Pero ya esto nos va mostrando algo. Cómo Dios va enfatizando estos temas. Y entonces va diciendo, tiene un objetivo. Y un objetivo muy claro además. Siguiente, por favor. El cuarto evangelio se centra en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Se centra en la persona de Jesucristo como Hijo de Dios además. El capítulo 1, de entrada, yo lo decía, los otros evangelios comienzan con genealogías, con cosas así. El evangelio de Juan nos lleva a un momento antes de su genealogía, su eterna deidad. Su eterna deidad. Aquí sí es importante, acompáñenme por favor al capítulo 1 de Juan. Vamos al capítulo 1 de Juan y leamos del verso 1 al verso 3. Fíjese cómo lo dice el verso 1. En el principio, desde el principio, era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este evangelio comienza con la eterna divinidad de Cristo y nos dice, Él es desde el principio. Él es el principio de todo. También Juan describe la encarnación de Cristo como el Dios hombre perfecto y su confirmación por el testimonio de Juan el Bautista. Es aquí donde vemos cómo se relata este episodio donde Juan el Bautista da testimonio de que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado. Siguiente. La imagen que Juan expone de Jesús como el Dios del Antiguo Testamento se aprecia más enfáticamente en los 7 yo sois de las declaraciones de Jesús. Con esto me estoy refiriendo a que Juan hace una conexión entre el Dios del Nuevo Testamento y el Dios del Antiguo Testamento, donde muchas personas han querido diferenciar y decir que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Y esto Juan lo aclara, Juan lo ilustra de manera muy hermosa, muy preciosa y hace esa conexión. Cuando Juan describe estas imágenes, él expone cómo Jesús es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Y se aprecia más enfáticamente, yo decía, en los 7 yo soy. Ustedes recordarán cómo al principio, en el libro de... en los primeros libros, Él se presenta como el yo soy. A Moisés se le presenta como el yo soy. Y vemos cómo Jesús 7 veces toma esta declaración y la ilustra de esta manera. Siguiente, vemos por ejemplo, yo soy el pan de vida, ¿no? Y esta declaración de el yo soy, el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas. Siguiente, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Todas estas imágenes que el Señor Jesús mencionó cuando Él dice que es todas estas cosas, es importante notar esa referencia. Yo soy. Yo soy. Siguiente. Juan es el más teológico de todos los evangelios. Es decir, es uno de los que más nos proporciona doctrina cristiana. Juan es el más
teológico de todos los evangelios. Y mencionábamos, por ejemplo, un prólogo fuertemente teológico. El prólogo es el capítulo 1, lo que encontramos en el capítulo 1. Fuertemente teológico. Y a esto me refiero, es que nos da mucha doctrina. Nos proporciona mucha doctrina. Y nosotros es importante que conozcamos la doctrina bíblica, la doctrina cristiana, para hacer, por ejemplo, nosotros defensa de la divinidad de Cristo ante doctrinas heréticas como la de los testigos de Jehová que niegan la divinidad de Cristo. Es importante entonces nosotros que conozcamos esta doctrina que nos proporciona Juan en su evangelio. Además, el evangelio de Juan es el único de los 4 que contiene una afirmación precisa del propósito del autor. ¿Cuál es el propósito de Dios cuando inspiró a Juan 50 años después de que anduvo con él para que escribiera este evangelio? Juan 20:31 dice: estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Yo le decía que uno de los propósitos o de los énfasis que hace Juan es mostrar su divinidad. Y aquí dice, todo esto se escribió para que creáis que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Él es Dios mismo. Y para que cuando creas eso, tengáis vida en su nombre. Siguiente, por favor. Entonces, los propósitos primordiales son 2. Cuando nosotros vemos cuáles son los propósitos más importantes del Evangelio de Juan, vamos a encontrar 2. Uno, evangelístico, y otro, apologético. Son los 2 propósitos más importantes. Entonces, cuando nosotros recapacitamos en esto, meditamos en esto, entonces vemos cuán importante es para nosotros los cristianos, porque por un lado, si es fuertemente evangelístico, entonces nos va a dar muchas herramientas para nosotros cumplir la gran comisión, para nosotros poder saber cómo evangelizar, tener la doctrina, tener los pasajes, tener todo lo que es necesario tener para nosotros ir con los demás y exponerles el evangelio. Y después, para poder defender nuestra fe. El contexto histórico del Evangelio de Juan, 50 años después, y el contenido de este Evangelio, entonces nosotros podemos ver por qué Juan escribió este Evangelio. Y uno de sus propósitos era proporcionar a aquellos cristianos de aquel tiempo y a los siguientes de doctrina bíblica, de doctrina cristiana, para poder defender la fe ante las doctrinas heréticas que se estaban levantando ya en aquellos tiempos. Desde tiempos muy tempranos al Evangelio ya se habían levantado enemigos, ya se habían levantado doctrinas heréticas, doctrinas que desfiguraban la imagen bíblica de Cristo. Y por lo tanto Juan es dirigido por Dios para escribir y proporcionar mucho material para que nosotros podamos defender nuestra fe, para que nosotros podamos presentar defensa de nuestra fe y de lo que nosotros creemos. Entonces, reforzando el propósito evangelístico, está el hecho, no me lo cambien por favor, reforzando el propósito evangelístico está el hecho de que la palabra creer se usa aproximadamente 100 veces en el Evangelio. Los evangelios sinópticos, así se conocen los otros 3 evangelios, usan este término menos de la mitad de esta cantidad. Este es un dato importante. Los otros 3 evangelios que se conocen en teología como los evangelios sinópticos, el término creer lo usan menos de la mitad. Es decir, menos de 50 veces. Menos de 50 veces. ¿Entendemos por qué? Lo dijimos hace un ratito. Porque el propósito principal de estas cosas que se escribieron a través de este evangelio es
que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Juan compuso su evangelio para proveer razones de la fe salvadora en sus lectores y como resultado para asegurarles que recibirán el regalo divino de la vida eterna. Hermanos, qué importante es que cuando nosotros estudiemos cualquier libro de la Biblia, cualquiera de los evangelios, cualquier carta, podamos nosotros buscar con anhelo el propósito de Dios al escribir todas esas cosas. Que no tomemos el libro y que no tomemos la Biblia como cualquier libro y nada más lo repasemos y nada más lo leamos y de una forma tan indiferente que cuando terminamos de leer ni siquiera nos acordamos qué fue lo que leímos. Lo que le estoy diciendo aquí es que Dios tiene propósitos y tuvo propósitos cuando Él escribió cada uno de los libros de la Biblia. Tuvo propósitos. Específicamente hablando del Evangelio de Juan, tuvo propósitos. Y sus propósitos estamos leyendo aquí. Para proveer razones de la fe salvadora en sus lectores y como resultado, para asegurarles que recibirán el regalo divino de la vida eterna. Entonces esto nos lleva a entender una cosa. El Señor dejó estas cosas para que nosotros creamos, para que nosotros perseveremos tomándonos de sus promesas y para que nosotros podamos llegar al final. El Señor ha dejado todos los recursos, toda la enseñanza, para que nosotros podamos llegar al final, hermanos. Él ha dejado todas estas cosas. Él ha provisto de todas estas cosas. Qué importante es que nosotros vayamos a la Escritura como debemos ir a la Escritura. Con la actitud correcta, con el corazón correcto, con la mente dispuesta a ser enseñados por Dios, a que el Señor nos hable y nos hable al corazón. Siguiente, por favor. El propósito apologético está relacionado muy de cerca al propósito evangelístico. Juan escribió para convencer a sus lectores de la verdadera identidad de Jesús como Dios hombre. Encarnado, cuyas naturalezas divina y humana están perfectamente unidas en una persona, quien era el Cristo o el Mesías, profetizado y Salvador del mundo. Yo le decía, en aquel tiempo ya se estaban levantando doctrinas heréticas que atacaban la divinidad de Cristo, que atacaban directamente la divinidad de Cristo. Este evangelio está dirigido principalmente a todos aquellos cristianos y a todas aquellas iglesias que se estaban levantando dentro de las comunidades gentiles, de todas esas personas que habían sido un tiempo adoctrinadas por la filosofía griega, no pudieran depositar su confianza plenamente en Cristo y no fueran afectados por aquellas doctrinas equivocadas, enemigas de aquel tiempo. Entonces, este evangelio refuerza mucho la fe en la divinidad del Hijo de Dios. Siguiente. Él organizó su evangelio alrededor de 8 señales o pruebas que refuerzan la verdadera identidad de Jesús, llevando a la fe. La primera mitad de su obra se centra alrededor de 7 señales milagrosas seleccionadas para revelar la persona de Cristo y producir fe. ¿Cuáles son esas señales? Siguiente. La primera es que el primer milagro que existe en el Evangelio de Juan es cuando Cristo convierte el agua en vino. La segunda es la sanidad del hijo de un hombre noble. La tercera, la sanidad del hombre paralítico. La alimentación de la multitud. Jesús camina sobre el agua. La sanidad del hombre ciego. La resurrección de Lázaro. Y la octava señal es la pesca milagrosa, pero esta ya se hizo después de la resurrección de Cristo. Estos
estos eventos, estos milagros, cuando nosotros lo leemos en su contexto, nosotros debemos entender algo. Todos estos eventos Juan los pone para reforzar la divinidad de Cristo. Siguiente, por favor. Todos estos datos que yo le acabo de mencionar, los vamos a resumir y los vamos a concluir en un punto. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué nosotros queremos estudiar todas estas semanas y los domingos que vienen el Evangelio de Juan? ¿Por qué? Bueno, como usted lo sabe, le dedicamos varias semanas a estudiar la carta de Santiago. Y la carta de Santiago, decíamos que tiene muchas referencias a las enseñanzas de Cristo. Y la carta de Santiago es un manual práctico de cómo vivir la vida cristiana. Bueno, el Evangelio de Juan nos lleva al momento de cómo iniciamos ese caminar, cómo comenzamos ese caminar. Y retomo nuevamente este pasaje de Juan 20:31, acompáñenme por favor, Juan, capítulo 20. Verso 31, y aquí está, en este versículo está descrito el objetivo principal del Evangelio de Juan. Y esto también es la declaración de por qué nosotros queremos estudiar y dedicarle todas estas semanas al estudio de este Evangelio. El verso 31 dice de esta manera: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a meditarlo tantito, vamos a meditarlo. Todo esto que vamos a estar revisando, todo esto que está escrito en el Evangelio de Juan, tiene un propósito. Todo lo que nosotros vamos a ver, los pasajes donde nos detengamos, cómo lo vamos a estudiar, cómo lo vamos a repartir, en qué temas, todo eso tiene un propósito principal. Y esa es la razón por la cual vamos a dedicar todas estas semanas. Para que creáis. Para que creáis. Decía una de las diapositivas que le presenté, uno de los objetivos del Evangelio de Juan es evangelístico. Es llevar a las personas a que crean, a través de la Escritura, que crean. El apóstol Pablo, lo hemos repetido muchas veces en la carta de los Romanos, dijo que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y uno de los propósitos, y Juan lo está diciendo, esto se escribió, todo esto que le estoy diciendo, todo esto que ya le dije, tiene un objetivo, que usted crea. El objetivo de Dios es que usted crea, pero no un creer mental solamente, un creer que lo lleve a tener vida en su nombre. Entonces, no es cualquier tipo de fe, no es cualquier tipo de confianza, no es cualquier creer. El Evangelio de Juan, Dios inspiró a este hombre, a este santo hombre, con un propósito, para que las personas al escucharlo puedan tener vida en su nombre. ¿Cómo? Creyendo. Toda la descripción de Cristo, todas las enseñanzas registradas de Cristo, todos sus milagros, todas las referencias de Cristo tienen un propósito, que usted tenga vida en su nombre. Y por eso es que queremos dedicarle este tiempo. Y por eso es que queremos dedicarle todas estas semanas. No importa cuántas semanas nos llevemos, no importa cuánto tiempo le dediquemos, no importa cuánto nos tardemos, no importa si al final usted tiene vida en su nombre, valió la pena. Valió la pena. ¿Cuál está siendo nuestra oración? ¿Cuál seguirá siendo nuestra oración todas estas semanas? Que esto se pueda hacer una realidad en su vida. Que esto sea una realidad en su vida. Que usted pueda tener
vida espiritual en su nombre. Y entonces yo confío, si esto es lo que dice el Señor, que todas estas cosas se escribieron con este propósito, yo creo en ello, yo confío en ello, y yo confío que el Señor va a hacer esto en el corazón de los que lo oyen. No estoy confiando en mí, no estamos confiando en cómo vamos a preparar las enseñanzas, es más, nos reconocemos muy faltos, nos reconocemos muy faltos de capacidades, de sabiduría, de habilidades, nos reconocemos así, pero confiamos en que esto fue escrito con ese propósito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo usted tenga vida en su nombre. Entonces, está dirigido para aquellos que aún no creen y no creen de esta forma, de esta manera, que ese creer, esa fe no nos ha llevado a tener vida en su nombre. Está escrito para que usted pueda tener vida en su nombre, los que no lo tienen, pero también está escrito para nosotros, los que por su gracia hemos creído. ¿Para qué? Para que aprendamos doctrina, hermanos. Para que aprendamos doctrina, para que aprendamos de la divinidad de Cristo, para que aprendamos de la tercera persona de este Dios Trino, del Espíritu Santo, para que aprendamos de Él, para que aprendamos cómo Él hace todas estas cosas, y para que, sabiendo y entendiendo todo esto, nosotros podamos ir allá afuera y predicarle a las naciones y a toda criatura. Podamos usar todas las herramientas que el Señor nos da a través de este Evangelio, preciosas herramientas, para poder ir y dárselas a quien no conoce del Señor, o a quien conoce de una manera equivocada o distorsionada. También para eso. Por lo tanto, a todos nosotros nos quiere bendecir el Señor a través de estos estudios. Amén. Entonces yo espero no haber sido muy tedioso con todos estos datos, espero le haya ayudado. Y bueno, sobre todo, si le ayudó, se va a ver en las siguientes, ya cuando entremos de lleno, la próxima semana entremos de lleno al estudio de este Evangelio. Y bueno, estaremos iniciando capítulo 1, los primeros versículos, y así nos iremos desarrollando todo esto. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, y que a usted, si todavía no ha creído de esta forma, a través de los estudios que el Señor nos permita de este Evangelio, lo pueda llevar a creer en el Hijo de Dios, y para que creyendo tenga vida en su nombre. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor, te agradecemos tu palabra. Te agradecemos, Señor, que tú hayas tenido el cuidado de dejarnos esta escritura, que hayas usado a tu siervo, tu discípulo, al que tú amabas, Señor, para que a través de él fueran escritas estas palabras que el día de hoy nos bendicen y nos han bendecido, y estoy seguro que nos seguirán bendiciendo. Padre, en tus manos queremos ponernos como iglesia, como congregación, para que tú nos ayudes, Señor, y a través de estas enseñanzas traigas abundante bendición. A nosotros, tus hijos, llévanos a conocer más y más de la persona de Cristo. Y a quien todavía no le conoce, por tu gracia, Señor, le puedas llevar a conocerlo. Y les des vida, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso, maravilloso de Jesucristo, tu Hijo. Amén, Señor. Amén. Yo le invito entonces a que nos esté acompañando en el desarrollo de todas estas enseñanzas y pueda usted junto con nosotros ser bendecidos a través del estudio del Evangelio de Juan. Que Dios lo bendiga, que tenga muy buena tarde. Hasta pronto.